Nitlajtos Náhuatl presenta Enikchignawi Temachtilistli por Darlene MX. Hoy presentamos plurales. Los plurales son algo especial en el idioma náhuatl porque, a diferencia del idioma español o incluso del inglés, en náhuatl existen muchas formas de pluralizar un sustantivo. De hecho, en esta clase solo veremos las formas de pluralizar básicas y las más comunes. Más adelante veremos plurales más avanzados. En tiempos de Mexicco Tenochtitlan, pues todos hablaban náhuatl en la ciudad y el idioma estaba bien estructurado. Sin embargo, después de la invasión y la destrucción no solo de Tenochtitlan, sino de todo el Semanáhuac, el idioma náhuatl fue evolucionando, pero para mal, ya que, para empezar, fue prohibido hablar náhuatl por los europeos, y con el paso del tiempo las comunidades alejadas de las grandes ciudades siguieron hablando náhuatl, pero ya no tenían educación como cuando en Mexicco Tenochtitlan y otras ciudades anahuacas en donde sí había escuelas. Y es por esto que hoy en día afortunadamente aún se habla náhuatl, pero cada región ya lo habla diferente, y a eso es a lo que llamamos variante. Y como no está estandarizado el idioma náhuatl, cada región e incluso cada persona lo habla como quiere, pero más importante, como puede. Y es que nadie les enseña, ellos solo aprenden escuchando. En esta lección aprenderás los plurales de una forma aproximada a la académica. Sin embargo, en la práctica, como se menciona antes, los hablantes nativos del náhuatl no necesariamente siguen estas reglas, por las razones ya explicadas. Para empezar, en el idioma náhuatl únicamente se pluralizan aquellos seres que se consideran animados. Número 1. Se va a pluralizar usando los sufijos mej y tin. Número 2. También se puede pluralizar usando la duplicación. Número 3. También se pluraliza usando wan para sustantivos poseídos. Número 4. También hay una pluralización para los diminutivos aumentativos y reverenciales. Y número 5. También hay una pluralización especial para las palabras que terminan en it. C. Mej. Se usa con sustantivos que terminan en tl. Tin. Se usa con sustantivos que terminan en tli, li e in. Ejemplos de pluralización con el sufijo mej. Cochot. Cochomej. Techalot. Techalomej. Atotot. Atotomej. Ascat. Ascamej. Ejemplos de pluralización usando el sufijo tin. Tzinacantli. Tzinacantin. Atecocoli. Atecocoltin. Pipiyolin. Pipiyoltin. Ome. Duplicación. Para los sustantivos que terminan en tl, se duplica la primer sílaba y a algunos sustantivos se les agrega h al final. Para el resto se agrega mej al final. Para los sustantivos que terminan en tli, li o in, se duplica la primer sílaba y se agrega tin al final. Ejemplos de duplicación con sustantivos que terminan en tl. Moyot. Momoyomej. Tocat. Totocamej. Coat. Cocoaj. Coyot. Cocoyoj. Ejemplos de duplicación con sustantivos que terminan en tli. Cuauhtli. Cuacuauhtin. Quecholi. Quequecholtin. Duplicación con sustantivos que empiezan en vocal. Los sustantivos que tienen por primera sílaba una sola vocal se pueden duplicar de varias formas. Con H para A
O y U después de la primera sílaba, y con Y para E o I después de la primera sílaba. Ejemplo: Ikpit, Iyikpimej. Duplicación. Casos especiales. Cuando la primera sílaba es una vocal seguida por che, se va a duplicar la segunda sílaba. Ejemplo: Ichpocat, Ichpopokamej, Achcauhtli, jefe. Achcacauhtin, jefes. Otras excepciones: Telpocat, Telpopokamej. Duplicación. Casos especiales 2. Cuando la primera sílaba de una palabra es igual a la segunda, ya no es necesaria la duplicación. Simplemente se agrega mej o tin según el absolutivo. Ejemplos: papalot, papalomej, totolin, totoltin. Yey. 1. Para pluralizar los sustantivos poseídos, no usamos las terminaciones mej o tin. Tenemos que usar siempre one, tanto como para sustantivos animados e inanimados. 1. Ejemplos: noconeuj, noconewan, mocal, mocalwan, igniuj, igniwan, tohuitzitzil, tohuitzitzilwan. Nahui. Reverenciales, diminutivos y aumentativos pluralizados. Para los reverenciales, diminutivos y aumentativos se sigue la siguiente regla. Cuando tenemos tzintli para el singular, vamos a duplicar la primera sílaba tzit y agregar tin al final. En este caso quedaría tzitzintin. Cuando tenemos tontli, vamos a duplicar la primera sílaba y agregar tin al final. Totontin. Cuando tenemos solamente tzin, vamos a duplicar simplemente tz. Entonces quedaría tzitzin. Cuando tenemos ton, vamos a duplicar las primeras dos letras y quedaría toton. Ejemplos: ocelotzintli, ocelotzitzin, ichpocatontli, ichpocatotontin, ocelotzin, ocelotzitzin, ichpocaton, ichpocatoton. Sihuapil, sihuapipil, mispol, mispopol, calzol, calzosol. Reverenciales, diminutivos y aumentativos usando one. Cuando tenemos un sustantivo reverencial, diminutivo o aumentativo y aparte de eso está poseído, vamos a pluralizar de la siguiente forma: noconetzin, noconetzitzin-wan, mocalton, mocaltotonwan, igniujpil, ignipipilwan, tohuitzitzilpol, tohuitzitzilpopolwan. Macuili. Terminación it. Hay un grupo de sustantivos que terminan en it. Estos se hacen plurales removiéndoles el absolutivo y agregando una h al final. Ejemplos: mait, maj, tokait, tokaj. Otros casos especiales. A los siguientes sustantivos se les remueve el absolutivo y se agrega una h al final para pluralizarlos: tlacat, tlacaj, sihuat, sihuaj. Sencacuali.